Les damos la más cordial bienvenida a esta emisión de Noticias 18. Somos Mariana Carles y Freddy Machado. Comenzamos. Claro dominio republicano en las elecciones legislativas y para gobernadores que se celebraron en el país. Mientras más avanzaba la noche y más resultados se hacían públicos, más rojo se tornaba el mapa electoral. Aunque por estrecho margen la voluntad republicana se impuso también en la Florida y el gobernador Rick Scott terminó conservando su puesto por otros 4 años al alcanzar un 48.2% de los votos y derrotar a su rival Charlie Crist, que obtuvo el 47.1%. La jornada transcurrió en total normalidad, salvo por la solicitud presentada por Crist para extender el tiempo de votación en el condado de Broward, de mayoría demócrata, por unos fallos en el sistema informático, pero a la postre la petición fue rechazada. Scott, un abogado de 61 años, ganó con una campaña basada en la generación de empleos y el rechazo a medidas apoyadas por el demócrata Crist, como el aumento del salario mínimo y la expansión del programa de Medicaid con fondos federales. Y no podía ser de otra manera. Al triunfo de Scott dedica precisamente su principal espacio de portada este miércoles diario Las Américas. A Scott, titula la publicación, le auguran no obstante enormes retos, entre los que se mencionan la creación de empleos, encontrar financiamiento para la educación y destinar fondos para los programas de salud. Tras conocerse los resultados y saberse perdedor, el candidato demócrata Charlie Crist llamó por teléfono a Scott y le felicitó por lo que definió como una buena victoria. Sé que tuvimos muchas diferencias durante la campaña, pero creo que coincidimos en un área, que fue la expansión del Medicaid. Así que si algo bueno puede hacerse allí, sería maravilloso. Muchas gracias por llamar, respondió el gobernador. Otro triunfo importante para los republicanos en el estado fue el que consiguió Carlos Curbelo al arrebatarle el puesto en el Congreso al republicano Joe García como representante del Distrito 26. Curbelo celebró su retorno al Capitolio en compañía de su familia y seguidores, ante los que afirmó que llegó la hora de pasar la página y representar dignamente a los ciudadanos que nos dieron su voto. Su prioridad, subrayó, será generar una economía dinámica, empleos y oportunidades para los universitarios. Además de agradecer el apoyo de familiares, voluntarios y electores por hacer realidad la victoria, Curbelo dio también las gracias a García por su servicio en el Distrito 26 y le definió como un caballero por haberle llamado para felicitarle tras conocer los resultados. Y si algunos creían que la oposición republicana no había hecho las cosas fáciles al presidente Barack Obama en sus años en la Casa Blanca, el tiempo que resta de aquí al 2016 pudiera ser peor para el mandatario. Sus rivales, que durante 8 años han mantenido un férreo control del Congreso, tienen también ahora la mayoría en el Senado. El descontento de la mayoría de los ciudadanos con el presidente Obama y la escasa afluencia a las urnas de votantes demócratas le han puesto al Partido Republicano las cosas en bandeja. Una victoria clara en el Senado, 52 escaños frente a los 45 de los demócratas, y un ascenso importante en la Cámara de Representantes. 242 escaños son republicanos frente a los 174 demócratas. La tradición dice que las legislativas pocas veces anticipan el resultado de las presidenciales, pero en la sede republicana el mensaje era claro: parar a Obama. Una consigna que las encuestas ya auguraban que iba a ocurrir. Lo que sorprende es en qué medida. 7 estados clave, Colorado, Arkansas, Montana, Virginia, Dakota del Sur, Carolina del Sur e Iowa, dominados por los demócratas, están ahora en manos republicanas y les dan un poder real a un partido que acapara el poder legislativo y que se inclina cada vez más a la derecha por influencia del Tea Party. Más allá de candidatos de un partido u otro, los votantes de Florida tenían también la responsabilidad de decidir la legalización de la marihuana para uso medicinal, otro tema que también reflejó lo dividida que se encuentra la sociedad. Con casi la totalidad de los votos escrutados, la enmienda constitucional no alcanzó el 60% más 1 de los votos necesarios para su aprobación. El respaldo se quedó en el 57,5% de los electores. Según el texto de la propuesta, la marihuana ayudaría
ayudaría a pacientes diagnosticados con condiciones médicas debilitantes, un término que los críticos del proyecto consideraban muy amplio. Estas condiciones, precisaba la propuesta, eran cáncer, esclerosis múltiple, glaucoma, hepatitis C, VIH, SIDA, esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad de Crohn y Parkinson. A lo que sí dieron un amplio respaldo los electores fue a la propuesta de ampliar la Internacional Universidad de la Florida a los terrenos que en estos momentos pertenecen al vecino Tamiami Park. La abrumadora mayoría que dio el visto bueno al proyecto de crecimiento de la casa de estudios hizo que ni siquiera fuera necesario revisar el total de las papeletas para tener un resultado claro. Con el reporte del 72% de los precintos electorales reportados en el condado Miami-Dade, el voto por el sí obtuvo el 65%, mientras que el voto negativo fue de 35%. Un mandato más se aseguraron también la fiscal general de la Florida, Pam Bondi, y el director de finanzas, Jeff Atwater, al imponerse en sus respectivos compromisos. Bondi, de 48 años y aliada cercana de Rick Scott, consiguió derrotar a su oponente, el demócrata George Sheldon, por 55% a 42%. La fiscal ha centrado su trabajo en la lucha contra el tráfico de personas y el abuso de los medicamentos recetados, además de oponerse a la legalización de la marihuana para uso medicinal y el matrimonio homosexual. Por su parte, Atwater obtuvo el 58,8% de los votos, 17 puntos más que su rival William Rankin. Su clara victoria responde a sus esfuerzos para que los contratos estatales sean más accesibles al público y que las tasas de seguro de la propiedad no caigan en línea con una caída en los costos de reaseguro. Las victorias de 4 candidatos nuevos, 2 demócratas y 2 republicanos, permitieron a la representación hispana en el Congreso estadounidense ubicarse en 30 miembros, pese a la derrota sufrida por un demócrata en Florida y otro en Texas. A los 20 demócratas y 7 republicanos hispanos que ya lograron un escaño en la Cámara Baja para el periodo legislativo comprendido entre enero 2015 y diciembre 2016, podrían sumárseles 2 demócratas de California, aún envueltos en contiendas muy reñidas. Cambiando de tema, como un adulto pretenden enjuiciar los fiscales al joven acusado de matar a un adolescente del sur de la Florida. Sergio Comas nos cuenta los detalles. El juez del circuito de Broward, Elijah Williams, ordenó que DeMarcus Tucker, de 15 años de edad, permaneciera tras las rejas en el centro de detención de menores durante los próximos 21 días, y admitió que este pudiera ser juzgado por un cargo de asesinato de primer grado. Los fiscales ya han confirmado que solicitarán de Tucker sea enjuiciado como adulto por el apuñalamiento de Nicole Franco, de 19 años de edad. Pruebas de laboratorio relacionaron a Tucker con el asesinato de Franco. De acuerdo a la oficina del sheriff de Broward, su ADN fue encontrado en el edredón de Franco dentro de la escena del crimen en su apartamento el 3 de junio pasado. Y la siguiente historia tuvo por suerte un final feliz. Se trata de un niño de 9 años de Miramar que se recupera de una mordedura de serpiente. Belén González con el reporte. El incidente ocurrió en una residencia ubicada en el 3771 Southwest 170 Street en Miramar. El pequeño estaba jugando con un amigo en el patio cuando el animal, de unas 28 pulgadas de largo, le mordió la mano izquierda y luego se perdió entre la vegetación. Tras la llamada de la madre del menor, los servicios de rescate acudieron a la vivienda y lo trasladaron de inmediato en helicóptero al Memorial Hospital de Miramar, donde recibió el antídoto indicado. Las autoridades advierten a los residentes que tengan cuidado con las serpientes en estos días, en que las condiciones climáticas cambian y los reptiles suelen salir a tomar el sol justo antes del anochecer. Agentes de la policía consiguieron arrestar finalmente en Georgia a un hombre que presuntamente disparó a su esposa y se dio a la fuga. Leonardo Noceto nos trae los detalles de esta historia. El detenido responde al nombre de Donald Edward Strange, de 59 años, y está acusado de haber asesinado a su esposa en su residencia del noroeste de Miami-Dade. Fue el hijo de la pareja de 11 años de edad quien llamó a la policía para avisar que su padre le había disparado a su madre en el pecho. La víctima fue llevada de inmediato al centro de trauma Ryder, donde falleció como consecuencia de las heridas. Strange, por su parte, fue trasladado de Georgia a Miami-Dade, donde será juzgado. El siguiente video nos muestra las impactantes imágenes de un hombre con cuchillo en mano que amenaza con quitarle la vida a su rehén. Recomendamos su discreción por lo fuerte de las imágenes, sobre todo si hay niños presentes. Cuchillo en mano, este hombre agarra a una mujer y amenaza con matarla. Con su otro brazo inmoviliza a su víctima mientras negocia con los agentes. Todo ocurre frente a la sede del gobierno, donde minutos antes se acercó en coche e intentó romper una de las ventanas. En su huida sujetó a esta funcionaria que pasaba cerca.
La policía le rodea y examina la situación. Mientras algunos agentes conversan con el asaltante, otros se acercan lentamente por detrás. En un descuido, la mujer consigue salir de sus brazos, momento en el que aprovechan para reducirle. El hombre quería acceder al interior de la sede para hablar con la presidenta Dilma Rousseff. Y este video hemos decidido ponerlo para mostrar en su justa dimensión los monstruosos crímenes cometidos por el Estado Islámico. En las imágenes se muestran fallecidos, mártires en una lucha sin sentido, y recomendamos extrema discreción por parte de padres y representantes. Decenas de cadáveres yacen en las calles de la provincia iraquí de Anbar, maniatados y con vendas en los ojos, presuntamente asesinados por miembros del Estado Islámico. Pertenecían a la tribu sunita que combatía contra los yihadistas para repeler su avance. Esta semana, los miembros del ISIS ejecutaron sistemáticamente a 322 personas de esta tribu. Los colocaron en fila y dispararon uno a uno, incluyendo a mujeres y niños. Uno de los mayores baños de sangre desde que en el mes de junio autoproclamaran su propio califato. La lucha por el control de las ciudades del Valle del Éufrates supone una pieza clave para defender la capital iraquí del avance islámico. Por otra parte, el Estado Islámico destruye alimentos caducados y se apodera del consumo en su feudo. En Raqqa, Siria, el Estado Islámico lo controla todo, y ese todo incluye incluso el contenido del remolque de este camión. Descarga en una calle cualquiera del feudo del grupo radical. Son alimentos y material de limpieza caducado. El Estado Islámico los ha recopilado en distintos supermercados y junto a la operación, un miembro del grupo terrorista. De negro, con barba y megáfono en mano, este hombre informa del operativo para proteger el consumo. Una inspección y control de la que habla este cartel con la bandera negra de los que se hacían llamar ISIS, presente en la vida de esta ciudad siria. Porque el Estado Islámico igual decapita en público, que destruye santuarios, que comercia con esclavas sexuales, que siembra el pánico y destruye o quema alimentos que bien podrían alimentar a una población a la que le falta de todo. Una turba de musulmanes mató a una pareja de cristianos en Pakistán y quemó sus cuerpos en el horno de ladrillos en el que trabajaban, tras acusarlos de haber profanado un Corán, dijo la policía. El incidente se produjo en la ciudad de Kot Radakishan y es el último ejemplo de la violencia en este país contra minorías acusadas de blasfemia. Recordemos que la blasfemia es un asunto muy delicado en Pakistán y las acusaciones en este sentido, aunque no lleguen a demostrarse, pueden acarrear una muerte violenta. 3 niños de entre 8 y 12 años murieron y otro resultó herido al explotar un mortero con el que jugaban en el este de Pakistán. El suceso ocurrió después de que los menores encontrasen el mortero en un pueblo cerca de la frontera con la India y se lo llevasen a casa, donde explotó. El mortero había sido disparado por el ejército indio hace unos días, añadió una fuente. Accidentes como este suceden con cierta frecuencia en suelo pakistaní, generalmente en el cinturón tribal fronterizo con Afganistán por la gran cantidad de armamento desplegado. Disturbios en Jerusalén deja al menos 20 palestinos heridos durante los enfrentamientos con la policía israelí. Explanada de las mezquitas de Jerusalén. A primera hora de la mañana han comenzado los enfrentamientos entre un grupo de palestinos y la policía israelí. Según los agentes, varios radicales les lanzaron piedras y petardos. En estas imágenes, grabadas por un testigo, se escuchan varias explosiones. Granadas de mano que los agentes lanzaron para dispersar las protestas. Según fuentes palestinas, al menos 20 personas han resultado heridas. Tras una oleada de violencia en la ciudad, hace unos días se reabrió el paso a esta disputada explanada, un recinto sagrado tanto para los musulmanes como para los judíos. Y también en Jerusalén, un palestino atropella a 14 personas, matando a una de ellas. Máxima tensión en Jerusalén, donde un miembro de la yihad islámica ha atropellado a varias personas antes de ser abatido por la policía israelí. En el atentado ha muerto un oficial de policía y han resultado heridas otras 13 personas. Hamas ya ha reivindicado la autoría del atentado, calcado a otro de la semana pasada en el que falleció un bebé. Todo ha sucedido instantes después de que en la explanada de las mezquitas se enfrentase a pedradas un grupo de palestinos contra soldados israelíes que han cerrado temporalmente el acceso al recinto sagrado.
La organización humanitaria Amnistía Internacional acusó a Israel de crímenes de guerra durante el conflicto militar en Gaza el pasado verano. La organización dijo que Israel demostró una cruel indiferencia al atacar a residentes familiares en lugares densamente poblados. También añadió que fuerzas israelíes mataron a decenas de civiles palestinos en ataques que iban dirigidos contra residencias llenas de familias, lo que en algunos casos constituye crímenes de guerra. Amnistía Internacional declaró que tuvo que realizar el informe de manera remota porque Israel no les permitió a ellos u otras organizaciones acceso a Gaza. María Elvira, los militares somos una cofradía, que eso es lo que no entiende Fidel y Raúl. Mira TV les continúa llevando la entrevista realizada al general de brigada Rafael del Pino, el militar de más alto rango que ha dado la espalda a la revolución cubana, esta noche a las 8 en el show de María Elvira. Después de un estreno exitoso por los niveles de audiencia registrados, Mira TV los invita a seguir disfrutando esta semana de la telenovela brasileña Una Rosa con Amor, que aborda el tema de la inmigración tan cercano a los habitantes del sur de la Florida. No se la pueden perder. Al regresar de la pausa en Noticias 18, las inundaciones causan pérdidas millonarias en toda Argentina. Y les contamos quiénes son los ganadores de los guantes de oro de este año. Ya venimos.